Si nos damos cuenta, ahora la publicidad es como muy humana, hay mucho tacto, mucha calidez, porque precisamente es de lo que carecemos. Ellos le llaman conexión. Esta palabra es de las más falsas que puedan utilizar nadie hoy en día, en el siglo XXI. Cuando escuches la palabra conexión, desconecta. Ir para adelante, no tiene por qué, ni muchísimo menos, significar ir para arriba. Hola. Bueno, si has llegado a esta segunda parte, tienes mucho mérito. Si no has visto la primera, te recomiendo que lo hagas, no en el mismo día, porque si no es demasiado material. El título así de YouTube es ¿pero qué coño es esto? Que en un vídeo mío anterior había dicho que era una de las preguntas más realmente espirituales que se puede hacer una persona. Y nos habíamos puesto ni más ni menos que a meternos en el jardín de explicar qué es realmente este mundo 3D, tridimensional, el mundo, este plano en el que vivimos, ¿vale? Y habíamos dividido el tema en dos partes para hacer dos vídeos. La primera parte se llamaba el mapa del territorio y aquí vamos a profundizar mucho más en otro asunto más espinoso que ya lo hemos adelantado en el vídeo anterior, que es la trampa del yo. Si has visto la primera parte ya recordarás que nos habíamos dedicado a desmantelar una detrás de otra todas las idealizaciones, ideologizaciones y fantasías y preconceptos y teorías absurdas sobre lo que es el mundo en el que vivimos, que es la base para poder, entre comillas, superarlo. Y también habíamos visto qué es lo que pasa cuando personas que no se conocen a sí mismas, que no tienen el trabajo hecho sobre su propio ego, que somos la mayoría, nos dedicamos a inventar teorías sobre cómo debería ser el mundo según nuestra, pues lo que he dicho antes, según nuestras idealizaciones, ideologizaciones y tal. Y que mientras el problema fundamental que existe en general sea el yo, mientras este problema no se resuelva, difícilmente nos vamos a poner a arreglar el exterior. Obviamente, el militante narcisista de teclado lo primero que va a decir es como, sobre todo si es activista, y no te digo ya nada, si es artivista, y este tipo de personas dirán, ¿cómo que no se puede mejorar el mundo? Vivimos mejor que nunca, hemos evolucionado que es una barbaridad, y tal. Bueno, estas cosas que tienen una base real, siempre y cuando se miren desde muy corto plazo y desde un espacio-tiempo concreto, que es en el que probablemente estos activistas y estos idealistas están viviendo. Quiero decir que estas personas, desde su visión así, quizá pueden tener esa visión del mundo. En este vídeo, precisamente, como vamos a profundizar en la trampa del yo, que cuando se dice la trampa del yo podemos hablar, es como decir, el mundo de los horrores de la individualidad extendida, lo que produce una individualidad extendida en el mundo en el que se mueve, y por ende lo que producen más de 8.000 millones de individualidades extendidas en este mundo en el que nos movemos. Y cómo, por mucho que parezca para mucha gente que estamos evolucionados y que la sociedad y tal, vamos a ver cómo esto es una falacia cuando se empieza a ver con la perspectiva grande, como diría uno de mis maestros, con el Zumaguer. ¿Ok? Como digo, nos habíamos dedicado a desmantelar todas las ideologías estas nuevaéricas de los cielos en la tierra, las ascensiones, que el mundo se va a convertir en un mundo de alta vibración, que este mundo se va... Todo esto ya lo hemos visto en el vídeo pasado y no lo voy a repetir. Y todos los inconvenientes que nuestros mentales pueden sacar a estos argumentos que te estoy presentando aquí, también los hemos ido desmantelando, pero aquí vamos a desmantelar mucho más. Sobre todo este que te acabo de decir, de pensar que es que estamos en un momento muy bueno de la evolución de la Tierra. Cuidado con eso. No seríamos la primera humanidad que comete el error de pensar semejante tontería. Y voy a repetir la frase. Igual piensas que me he equivocado con las palabras, pero no. He dicho, literalmente sabiendo lo que digo, que no seríamos ni mucho menos la primera humanidad que comete el error de pensar que está en la cúspide de la civilización. Por tanto, lo que estamos haciendo aquí es desmantelar el pensamiento, este happy flower. Primero es desmantelar el político, sobre todo el político endógeno, ¿no? El político exógeno, la política que siempre se hace sobre cómo se deberían comportar los demás y teniendo en cuenta que hay ciertas personas ahí fuera que se comportan de una manera maligna y que ese es el fin y que ese es el foco del problema y que cuando se radique
esa cantidad de gente mala que hay fuera ahí comportándose mal, entonces estaremos todos en paz. Esto es la puerta de los mayores infiernos que ha vivido la humanidad generalmente. Y si no, repasemos la historia. El caso es que habíamos dicho que si a la vieja pregunta de si esto tiene solución, si la Tierra o la humanidad o todo tiene remedio, tiene solución, tiene arreglo, en el vídeo anterior había dicho que la respuesta es no. Y es un no rotundo. No tiene arreglo. La humanidad como entidad abstracta compuesta de todos los demás que tienen que comportarse de ciertas maneras, la Tierra nunca se va a arreglar, la Tierra nunca va a ser lo que queremos que sea, o especialmente como nuestra mente, nuestro mental y el ego de cada uno supone que tiene que ser las cosas. Generalmente este ego, por definición, está ciego. El mental, las dos características que tiene, mental equivale a ego, ya sabes, en mis vídeos ya es una equivalencia. Ojo que mental no equivale a la mente científica. Tiene dos características fundamentales. Primero, la de ocultar la realidad y luego la de proyectar una realidad falsa encima de ese ocultamiento. Ojo, porque esto es muy importante cuando se trata de espiritualidad y de desprogramarnos a nosotros mismos. Porque lo que estamos buscando no es la verdad, en contra de lo que mucha gente espiritual piensa. Lo que estamos buscando son las mentiras. Porque cuando las mentiras se desvanecen es cuando aparece la verdad por sí misma, que no necesita de nosotros, ni de pregoneros, ni de nadie. En el vídeo anterior habíamos terminado diciendo que había sobre todo dos causas por las cuales la humanidad, la Tierra, no tiene arreglo tal y como nuestras mentes piensan, ¿no? En resumen. Lo último que dijimos es que, de hecho, este plano 3D, que habíamos visto los distintos planos de existencia, este plano 3D no está diseñado para que las cosas sean aquí fluidas, maravillosas, happy flower, de convivencia celestial entre los seres humanos. Es que no está diseñado para eso. De hecho, todas las almas estamos metidas dentro de cuerpos mamíferos, dentro de un sistema que por definición es depredador, bestial, donde la gente nace, muere, enferma y de todo. Entonces es imposible. Tenemos un caos en la cabeza pensando que podemos convertir esto en una cosa que no es, que ese es el principio de los problemas de muchas de las teorías, tanto políticas e ideológicas y religiosas antiguas como de la vieja era, como de la nueva era, ¿no? Bueno, ya sé que me estoy repitiendo, pero no importa. Entonces, habíamos dicho que este mundo no está diseñado para esto, y esto lo habíamos explicado al final del vídeo anterior, y nos quedaba la segunda parte de esta sección. Mientras el ser humano tenga mental, siga en ese estado de absoluta dependencia de la falsa identidad, del yo, del ego, que en contra de lo que muchos piensan no es para nada el cenit de la evolución humana, pero ni muchísimo menos, sino un estadio intermedio, que de hecho, no sé si hacer este paréntesis, sí, de hecho, lo que la gente piensa que es que lo que la gente llama el Homo sapiens, el Homo que piensa, que sabe, que comprende, bueno, que a muchos están empezando a intentar asociarlo con el Homus scientificus, ¿no? Pero en fin, entre consumens y scientificus, ¿no? Si pensamos en lo que es la evolución, la gente que sabe de estas cosas lo sabe, valga la redundancia. Si pensamos en lo que es la escala de evolución de una entidad, que nosotros llamamos humana, pero bueno, esto es un término muy, muy relativo. El estado de Homo sapiens, es decir, el estado de un yo individual, separado del resto, extendido de la fuente, totalmente identificado con sus múltiples constructos mentales, identificado con sus identificaciones, que esto no suena, aunque suena a redundancia, incluso a redundancia, no lo es. Este mundo en el que el pensamiento, el acto de pensar, que luego lo veremos en unas citas de Cartole que son muy buenas al respecto, el acto de pensar y de identificación con el proceso de pensamiento, un mental que está al servicio de los intereses de cada individualidad, y cada individualidad es, cada ser humano es escindida, dual, carente, depredadora. El 99,999% de los seres humanos que vivimos en esta tierra estamos, lo primero, amnésicos. Ya lo hemos visto en el vídeo anterior, amnésicos, separados de la fuente, no sabemos de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni qué somos realmente. Estamos viendo en un estado de dualidad brutal, todo es atracción, rechazo, atracción, rechazo, atracción, rechazo. Incluso la gente que cree que tiene buen carácter vive así. Vive en un sistema depredador por naturaleza. Si es un sistema depredador por naturaleza, hay depredados y depredadores, y ahí es donde estamos inmersos nosotros. Y por tanto vivimos pues desempoderados,
temerosos, desamparados, y no nos creamos que la gente que va muy patinando por la vida o que tiene mucho poder en la vida es menos que cualquiera de estas cosas. Al revés, todo lo contrario. La mayor parte de los psicópatas y la gente que busca el poder y la gente está loca que está al mando de las cosas, porque una de las barbaridades que tiene esta sociedad civilizada es que estamos aupando a los más estúpidos a los puestos más importantes, gracias a la democracia. Mientras todo esto sigue existiendo, que todo esto se puede resumir en el problema del yo, el pequeño. Acuérdate que siempre que hablo de un yo, hablo de una entidad ficticia que es una creación que hemos ido haciendo a través del espacio-tiempo para defendernos y para aprender una serie de cosas, ¿no? Por tanto, lo primero había sido que el mundo no está diseñado para que sea ideal, y lo segundo es que mientras exista mental o ego, siempre estará el infierno en la Tierra. Siempre. Siempre habrá sufrimiento. O habrá un 80% de sufrimiento más, es un quesito que ya habíamos visto en el vídeo anterior. Ese 80% de sufrimiento seguirá siendo fruto de la mente, del ego y la individualidad y la identificación con los pensamientos y las emociones de la mayoría de las personas. Y no importa qué régimen político, no importa qué carácter tengamos y no importa nada. Ese problema siempre acabará surgiendo y de hecho siempre surge. Claro, por supuesto que... Pero es que hay gente que es muy mala y hay gente que no es tan mala. Y... Evidente, esto no es blanco-negro, es un espectro, ¿no? Es un espectro, pero el hecho es que sí que todas las tradiciones avisan, sí que hay un punto de inflexión en que este ego, tal y como lo conocemos en el sentido peyorativo de la palabra, y es muy peyorativo, lo siento mucho, que eso no significa que haya que aniquilarlo y machacarlo y echarle la culpa de todo, porque es una estrategia de supervivencia que hasta en un punto determinado hay que honrar, pero honrar y dejar pasar. Como digo, es un proceso, y entonces, mientras todas estas características estén en su máximo nivel de poder, o sea, en las barritas estas tengamos del 0 al 100 tengamos un 80 de escisión, un 90 de miedo, un 65 de carencia, mientras estemos por estas cifras, siempre va a haber sufrimiento. Es verdad que a medida que las personas vamos tomando conciencia, vamos superando ciclos kármicos y vamos teniendo vidas, entre comillas, y vamos haciendo estas cosas, empezamos a revertir el proceso. Una de las cosas más importantes en esta reversión del proceso es que esta proyección de porquería en que la culpa la tienen todos los de alrededor, que es el mundo, la matrix psicopática en la que vivimos ahora mismo, es el pensamiento único que está imperando, es decir, siempre va a haber un enemigo fuera, que es el que me va a permitir y me va a justificar hacer todas las barrabasadas que yo hago a nivel de mi vida individual. Este es el mundo en el que vivimos ahora mismo. Pues en un momento dado hay ciertos seres humanos que en vez de estar haciendo así, esto puede llevar miles de años, que en vez de estar haciendo así, entre defendiendo y atacando y señalando y buscando fuera todos los problemas que realmente tiene dentro, en un momento esto nos llega a todos, les llega a todos, en un momento dado el dedito va a hacer así. Cuando el dedito hace así y se produce el fin de que una persona esté provocando sufrimiento para los demás, para ella misma, por supuesto, a un nivel indirecto e inconsciente, pero también. Entonces, digamos que esta persona la podemos considerar, se produce una paradoja, esta persona, la sociedad la considerará por una parte un poco rara porque no tendrá los mismos sistemas de proyección psicológica de los demás, pero generalmente cuando una persona empieza a verse a sí misma y empieza a ver su sombra, la gran aportación de Carl Jung a la espiritualidad, cuando empieza a ver su sombra pueden pasar varias cosas, una que se muera de miedo, que se asuste, cosa que es completamente normal, y por eso no es lo mismo la vía espiritual para las personas que aún no saben amar que para las personas que ya saben amar pero se tienen que aprender a amar a sí mismas, que es diferente, que con esto hay mucha confusión. Y entonces esas personas pasan de ser explosivas y de destrozarlo todo a su paso, con toda la indignación del mundo, pensando que todo el mundo tiene la culpa de todo y haciéndose la víctima de todo, que es, repito, la matrix psicopática en la que estamos viviendo ahora mismo, es el estado mental prevalente.
y se convierten, en vez de en personas explosivas, en personas más bien implosivas, porque aunque todavía no tienen solucionado el problema del yo, empiezan a dejar de echarlo fuera y entonces empiezan a autodestruirse de alguna manera. Es una fase, por eso muchísimas veces hay gente que no entiende a la gente que tiene pues adicciones, comportamientos autolesivos, la gente que es víctima de los psicópatas, que suele ser gente con problemas de empatía patológica, por ejemplo, que la empatía patológica existe y es la contraparte de la psicopatía. Bueno, la contraparte. ¿Todo esto para qué es? Para contar el panorama al que realmente nos vamos a enfrentar cuando nos queremos poner manos a la obra, tanto con el mundo como con nosotros mismos. ¿Vale? Una cosa que antes no he dicho, que lo he dejado a medias, es que el estado de identificación con los pensamientos, con el yo, con la individualidad, es un estado que corresponde, si hablamos de la evolución de un ser humano a lo largo, no en una visión terrestre, sino en una visión de todos los planos de conciencia, se podría hacer la analogía de que es ese plano que tanto idolatramos del Homo sapiens es una etapa muy jodida, muy chunga, muy difícil y muy maravillosa que correspondería a la pubertad de un ser humano, más o menos, ¿no? Por eso la gente que se mete en la espiritualidad siendo un poco inmadura pues suele ser bastante rebelde en este caso. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto de pensar que la mente se va a arreglar a sí misma cuando este régimen político se instaure o estos malos se mueran, que vamos a triunfar con la consiguiente constante y consiguiente reforma pues como digo, de cambio de régimen o de política o de leyes, no sé qué. Incluso hoy en día hay unos que meten la tecnología y la ciencia en esta especie de locura. Es la traslación a la modernidad, al mundo de hoy, de lo que era la superchería antigua de que Jesús y Dios era nuestro Salvador. Y entonces ahora lo proyectamos en sistemas, en tecnologías, en evoluciones, en ciencias, da igual. En el fondo es lo mismo. Estamos pensando que una cosa externa impuesta a todo el mundo nos va a traer la felicidad. Seguimos cometiendo ese error 3000 años después. Son estas tonterías. Es que realmente es un pensamiento mágico, magufo, absurdo y totalmente loco. Pensar que una cosa exterior, por muy maravillosa que sea y sofisticada, va a arreglar algo que está estropeado desde dentro. Es como pensar, yo qué sé, se me ocurre una boba analogía muy tonta, como pensar que un hierro que está completamente oxidado le podemos quitar el óxido mediante agua. No sé si esta analogía es muy tonta, pero yo creo que nos vale, ¿no? No es tan tonta, porque luego esto es lo que se hace por ejemplo, con el pensamiento positivo. En realidad es un poco eso, esta obsesión por el pensamiento positivo. Hay ingentes cantidades de personas que se están forrando con teorías sobre el pensamiento positivo, como cuando uno lleva el veneno dentro, cuando uno lleva la fuente de los problemas inscrita en su software interior, da igual lo que hagas fuera, si el virus forma parte de tu sistema operativo, da igual que le metas 250 programas de software que sean lo más sofisticados que sea, al final van a acabar fallando. Dicho así en bestia, es como si el pensamiento positivo fuera a devolver la salud a alguien que se ha envenenado. Y parece todo esto como muy hiperbólico, ¿no? Pero en realidad es como estamos funcionando el día a día. En realidad queremos magia. La paradoja es que queremos que las cosas sean mágicas. Que aunque un coche esté roto, funcione. Incluso las personas que son más escépticas con la espiritualidad funcionan de esta manera como un poco de pensamiento mágico, ¿no? De pensamiento que va a haber algo ahí fuera que va a poder ser la solución de los problemas, o por lo menos de muchísimos de los problemas. Como te digo, hasta la gente más cientificista y más materialista funciona, o sea, le exige a la ciencia, a la política, a las leyes, al mundo horizontal de los constructos mentales de las personas, lo que no van a poder dar jamás, porque no puede salir nada correcto de un origen erróneo. Entonces, ahora sígueme un poco, porque vamos a hacer un poco comentario de texto. Una de las cosas que más me gusta de Eckhart Tolle es que es omnipresente en internet, tanto que hay 55.000 millones de canales y vídeos parásitos utilizando su imagen,
y es uno de los maestros más importantes que tenemos ahora mismo en la Tierra. Si la gente realmente escuchase lo que dice, ahí sí que estaríamos viviendo en otro planeta verdaderamente, pero literalmente, quizá no estaríamos viviendo en 3D. Voy a leer unos textos, los vamos a poner y los vamos a ir medio comentando, ¿vale? Creo que esto lo dice en un vídeo, si no recuerdo mal, porque no lo tengo ni apuntado, que creo que se llama The Next Stage of Evolution o algo así. Entonces vamos a leer unos párrafitos que he extraído y traducido para ti, gratis, gratis, de este vídeo, y los vamos a ir asimilando. Déjame que te diga una cosa, pasa con Eckhart Tolle que a veces su manera de hablar es tan simple, es en lo que se nota que es un maestro verdadero, real, ¿no? Las cosas que se dicen son tan simples y se pueden entender, como diría Dante, en los primeros niveles de comprensión, pero en el momento que uno está preparado para escuchar, o tiene oídos para oír, de repente esa sencillez empieza como a adquirir una dimensión. Entonces cuando uno le da la oportunidad a la manera que tiene él de expresarse, que es maravillosa, y a mí me encanta cómo hace las cosas este hombre, y realmente nos ponemos a ello, de repente vemos que de sencillo no tiene nada. Está sacado de otro vídeo, por tanto, bueno, empieza un poco fuera de contexto, pero en realidad nos vamos a meter muy dentro del contexto porque toda la parrafada que te acabo de soltar antes tiene mucho que ver con lo que vamos a leer ahora, ¿vale? Dice así: y ese es el mundo que creamos, no lo podemos evitar. ¿Ves? Es un poco lo que he dicho yo antes, que es que hagamos lo que hagamos, mientras el yo es como es, las cosas van a salir mal. Eso es a lo que se refiere. Va, sigo. A veces emergen buenas intenciones, y eso está bien, en humanos que aún están obsesionados con sus pensamientos, poseídos por el pensamiento, dominados por el ego, y que quieren hacer algo bueno. Pero han pasado por alto la principal disfunción de la psique humana, que es el pensamiento involuntario, compulsivo y condicional. Atención, porque esto es en el estado que pensamos tan glorificado de tanto hay que pensar, bueno. Involuntario, compulsivo y condicional. Ese es el estado mental en el que funciona generalmente nuestra cabecita idolatrada. Por tanto, sigue diciendo, el pensamiento no ha sido trascendido. ¿Vale? Aquí es donde empiezan a surgir los activistas de teclado, y esta gente empieza a decir, pero el pensamiento es la cumbre de la cosa humana, de la evolución. Seguimos. Y entonces uno dice, quiero cambiar el mundo. Uno puede ver lo que está mal en el mundo, pero lo que no puede ver es la causa, las causas profundas de por qué las cosas están mal en el mundo. Uno ve la manifestación superficial del mal en el mundo, pero lo que quiere cambiar son cosas de la superficie, las manifestaciones superficiales. Aquí se mete, no te lo traduzco porque si no se hace muy largo, uno de los mayores epítomes que hay. Tenemos el siglo XX dos grandes epítomes que nos deberían servir para no estar cagándola tanto hoy en día, que son el mundo comunista y el mundo nazi, ¿no? Son los dos. El mundo comunista me refiero, la URSS, China, el Mao, Stalin. Y se queja mucho la gente de que siempre se sacan los nazis en las conversaciones. Y digo, que salgan los nazis. Si salen los nazis para llamar a todo el mundo nazi, tú te estás retratando como un nazi. Y luego, por otra parte, para algo se han muerto millones de personas para que nosotros podamos entender qué es lo que es capaz de hacer la humanidad. Seamos inteligentes y aprendamos de la historia, ¿no? Dicho esto, uno de los ejemplos que Eckhart Tolle pone como de qué es lo que pasa cuando uno intenta cambiar lo que está mal en el mundo sin cambiar las causas profundas de por qué las cosas están mal en el mundo, él dice, por ejemplo, que como las injusticias de la revolución industrial en Europa crearon un montón de sufrimiento y de condiciones miserables para muchísimas personas, una sociedad con unos niveles de sufrimiento y de miseria, lo que parece mejor, de repente que sea peor, porque puede haber más dinero, más ferrocarriles y más industria, pero la gente más desgraciada. Es un buen toque. La historia está llena de estas cosas, ¿no? Y Eckhart Tolle pone como ejemplo que como revulsivo contra todas las injusticias que se produjeron en Occidente y en las clases, sobre todo en Occidente y tal, pues surgieron las revoluciones comunistas de la URSS, de China, que han provocado a su vez todavía daños muchísimo más graves que colean a día de hoy y que están sin solucionar a día de hoy, y eso es un ejemplo paradigmático, uno de muchos que podemos utilizar para entender cómo jamás se podrá arreglar la realidad exterior hasta que uno no emprenda el trabajo espiritual, y digo espiritual y no utilizo otra palabra a propósito, espiritual de la disección, el conocimiento y el desmantelamiento del falso yo, del pequeño, que es el origen
todos los problemas, o por lo menos del 80% de los problemas que tiene este sistema en 3D, ¿ok? Entonces, sigue Cartole. Por tanto, sea cual sea el plan que tengas para implementar cambios, se pasa por alto que hay una disfunción de base en la psique humana. Y no estoy diciendo que no hagas nada hasta que no te ilumines del todo. Si estás relativamente consciente, puedes participar y actuar conscientemente, perfecto, pero sabiendo siempre que el cambio fundamental es en la conciencia humana y uno mismo tiene que encarnar dicho cambio. Esto si se lo aprendieran todos los activistas, políticos de pacotilla, los tuiteros, los todólogos de las tertulias vergonzosas de los medios de comunicación y toda esta gente que se cree experta en la vida humana, nos iría bastante mejor dentro de lo posible. O, siendo coherente con lo que acabo de decir, no es que nos iría mejor, pero empezaríamos por fin a estar en el buen camino. Sigo. Trascender el pensamiento significa trascender la mente egoica. Significa que seas capaz de pasar parte de tu tiempo, dice parte como diciendo al menos, ¿no? Relativamente libre del pensamiento compulsivo. Esto no te lo van a enseñar en el colegio, ya te lo digo. Y probablemente tampoco en tu casa, a no ser que tengas mucha suerte. Y por supuesto, que pases parte de tu tiempo relativamente libre del pensamiento compulsivo al servicio de uno mismo y del pensamiento destructivo que crea continuamente infelicidad para ti mismo y para los que te rodean. Y aquí apunto, porque cuando se habla de relativamente del pensamiento compulsivo al servicio de uno mismo, esta pandilla de tarados activistas que se creen ahora que tienen el monopolio de la solidaridad y del humanitarismo fake, son los más peligrosos egoístas que hay sobre la faz de la Tierra, porque encima están justificando todas las barbaridades que le quieren imponer al resto de la Tierra por unos motivos que en apariencia son súper humanitarios, súper solidarios y súper empáticos. Esto es de las cosas más perniciosas, más pérfidas que está ocurriendo hoy en día y se está metiendo por todos los poros de nuestra sociedad. Sigo, porque como todos los buenos maestros, Eckhart Tolle aquí da una solución. Dice: ¿cuánta gente vive dentro de la narrativa compulsiva de su mente, que para tantos es tan negativa, criticando constantemente, quejándose constantemente, jamás en paz con lo que es? Siempre habrá algo que esté mal, a la caza de cosas que están mal, porque en constante oposición el ego crece. Atención, porque cuando uno está en constante oposición, es decir, encontrando fuera toda la gente que hace cosas malas y todo lo que está mal en el mundo y no sé qué, no sé cuántos, el ego crece, uno se cree que las está arreglando. O como diría el maravilloso David R. Hawkins, el ego se alimenta de indignación. Y terminamos con la cita de Eckhart Tolle, que está describiendo a este tipo de personajes que hoy tenemos por doquier. Antagonismo constante, jamás en paz, buscando todo el rato la siguiente cosa sobre la que protestar. Esto refuerza el yo egoico. Cuanto más protestas o te ofendes, que es la nueva versión de hoy en día muy popular en Internet, estoy muy ofendido, esto es intolerable, ¿cómo te atreves? Ahora hay miles, cientos de miles que cada día van a sus pantallas a esperar que aparezca la siguiente escena ante la que ofenderse, y al ego le encanta. Y es que para muchos la única manera que tienen de inflar su ego es sentarse ahí y mandar tweets. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? No se puede ser más lúcido describiendo el tiempo en el que vivimos. Y ahora vamos a pasar, que estábamos hablando, ya sabes que esta segunda parte del vídeo es la trampa del yo, pues vamos a describir al yo como lo que es un kit, más bien un psico-kit de supervivencia. Entonces, el ser humano, ¿cómo se está defendiendo ahora mismo ante tanta distorsión planetaria humana sin saber por qué, ante lo que todos sabemos que nos estamos enfrentando ahora mismo? Pues, como decíamos en el vídeo anterior, siempre para solucionar las cosas se pueden elegir dos vías que parecen la misma, pero que en realidad una va hacia el desastre y la otra va hacia la solución. ¿Cuál es más o menos hoy en día la técnica que se utiliza para salir adelante de todas las cosas? Subir el volumen. Si hay una emisión de música, en este caso de frecuencia, de vibración, de energía, ahora mismo lo que se hace es subir el volumen. En vez de arreglar, mejorar la calidad del sonido, lo que estamos haciendo a todos los niveles es subir el volumen. Más. Por eso tenemos muchos y mucha gente tiene, y no se equivocan, la sensación un poco como apocalíptica y distópica, porque dice, pero la famosa frase que siempre se ha dicho ahora adquiere nuevas connotaciones, la de ¿a dónde vamos a llegar?
Porque el caso es que por mucho que vayamos a ser 9.000 millones, cuanta más cantidad de seres humanos, cuyo estado natural con minúscula, sea la excisión y la irrealidad, ignorancia, habrá por tanto más cantidad, más fuentes, más orígenes de sufrimiento para ellos mismos y sobre todo para los demás. Pero la vida es mucho mejor ahora porque somos mucho más longevos, antes la gente se moría más de hambre. Y es que en estos vídeos nos está torturando el activista, relativista, narcisista, sofista. ¿Sí? Pues si 9.000 millones de personas viven más años en mejor estado y su estado sigue siendo esto de aquí, más oportunidad, más años para hacer más daño y para crear más sufrimiento en el planeta y para seguir subiendo el volumen de la distorsión. A ver si nos entra, que es un problema interno humano, que lo llevará allí donde vaya. Da igual que sea la Tierra, que haya un planet A, planet B, que colonicemos Marte, porque el ser humano en el estado en el que está, que es el estado de excisión de base, y por tanto de sufrimiento, de carencia, de miedo, es que aunque nos fuéramos a Alpha Centauri, nos las arreglaríamos para explotar alguna de las 3 estrellas de Alpha Centauri. Esto lo tengo súper claro. No es una visión cínica de la naturaleza humana. Luego lo veremos, porque aquí vienen 2 amigos nuestros filósofos. Por tanto, el problema del mundo empieza en el individuo, y de hecho en la individualidad como tal. Arreglar las cosas fuera, o multiplicarlas, sin pasar por resolverlas de dentro, y no me refiero a la resolución a nivel psicológico de un trauma que tuve cuando fui pequeño, no, de la esencia de por qué existe esa individualidad, de la propia esencia de la existencia del pequeño, sin que se resuelva ese pequeño entero. Puede ser, todos los intentos pueden ser lo más loables del mundo, y de hecho están hasta justificados, ¿no? El mejorar es parte, gracias a Dios, parte de la naturaleza humana. Lo que pasa es que hay que ver, como he dicho antes, hay que ver en qué dirección se mejora. La dirección que estamos llevando no es la buena. Puede ser muy loable, como digo, pero acabará mal, ¿eh? Y repito que aunque las experiencias que tengamos en nuestra manera de defendernos, incluso las equivocadas, pueden ser oro a nivel evolutivo, y de hecho que justamente el juego, entre comillas, porque no es un juego, no tiene ninguna gracia, enlazo con lo que he dicho en el vídeo anterior. El sistema está diseñado para que las cosas no funcionen bien a la larga, o acaben muriendo, desapareciendo o explotando por los aires, o si no se mueren las cosas te vas a morir tú, o sea que va a acabar mal, entre comillas. Todo esto justamente es la única manera de aprender, de que una entidad aprenda lo que no es la verdad con V mayúscula, lo que no es eso que podemos llamar Dios o conciencia o divinidad, me da igual. O sea que esa es la paradoja divina, a través de lo que no aprendemos lo que sí. Luego entraremos mucho más a fondo en este problema del yo, del pequeño. Pero volviendo a la mala solución que estamos adoptando como sociedad, la analogía, ¿no? del subir el volumen. Lo voy a aplicar al tema de ahora que estamos viviendo, que es la comunicación, ¿no? Estamos siendo sepultados por una avalancha de informaciones, de comunicación. Ellos le llaman conexión. Esta palabra es de las más falsas que puedan utilizar nadie hoy en día, en el siglo XXI. Cuando escuches la palabra conexión, desconecta. Entonces, si seguimos subiendo el volumen y subiendo el volumen, sin cambiar de calidad, ni la emisora, es decir, el software, o sea, el contenido de lo que se está emitiendo, ni la calidad del aparato, de los monitores que estamos usando, lo que estamos haciendo que es aumentar la distorsión. Y esa es la explicación de lo que muchas personas sienten o sentimos ahora. Fíjate que este fenómeno de la subida de la cantidad y bajada de la calidad, a subida de cantidad, bajada de calidad, esto si te paras a pensar, se puede ver desde las cosas más grandes hasta en la espiritualidad, la mística, cualquier cosa que se te presente hoy en día, que estamos inundados de gente súper espiritual, hay canalizadores por todos sitios, libros sagrados surgen como setas, en fin, hasta las cosas más tontas, no sé, la música. Bueno, la música no es tonta, pero quiero decir, las cosas más cotidianas o las cosas que vas a comprar en una tienda, por ejemplo, los productos, eso sí que es tonto. Hasta en eso vemos cómo se está inundando el mundo de una subida de cantidad y una bajada de calidad. Cuidado no confundir esto con esta especie de apología del genocidio que hacen algunos de estos que se pretenden presentar como filántropos humanistas, ¿no? Esta gente, no voy a dar nombres porque todos sabemos quiénes son. Bueno, sabemos quiénes son algunos de ellos, los que les ponemos cara, otros están ocultitos, bien escondiditos. Nada de lo que he dicho anteriormente significa, pero ni por lo más lejano, que como hay casi 9 millones de personas, hay que cargarse a 5 millones para que el planeta esté bien. No voy por ahí. Además, imaginaos que se realiza el plan de estos
filántropos humanistas, tecnofilántropos, vamos a llamarlos tecnofilántropos, y de repente se hace como una especie de eugenesia mundial para que todo vaya bien. Imaginaos quiénes son los que sobrevivirán a esa criba. Pues justamente los peores de esos 9 millones serían los primeros que se salvarían, porque a los buenos se los cargarían seguro de alguna manera o de otra. Eso si no está sucediendo ya. Se vuelve a repetir el esquema. Una solución que se propone crea un infierno y crea una cosa mucho peor de lo que se suponía que iba a combatir. Pues por ahí van las cosas. No es cuestión de cargarse a la mitad de la humanidad, sino que la humanidad, sea 1 millón o 45.000 millones, su nivel de distorsión baje en vez de subir. Pues esto me parece todo súper cínico, porque vivimos en el primer mundo, cada vez hay más gente que está mejor, la evolución, vamos a ser un mundo feliz, súper solidario, y entonces cojo y me invento una neolengua y se la intento imponer a mis compañeros humanos y les hago impuestos solidarios, que son impuestos pero les obligo a que sean solidario, y entonces las personas serán mejores por obligación, y entonces me invento el delito de odio, porque entonces ahora yo puedo gestionar lo que es el odio, porque si yo gestiono lo que es el odio, entonces ya se acabará el odio, ¿verdad? Esto es muy inteligente, y entonces pues unos dicen, no, libre mercado sin control, y entonces llega el otro y dice, no, eres el demonio, control sin libre mercado y tal, ¿no? Y tal. Bueno, pues, o sea... Vale, ahora vamos a pasar a otro tema. Estas tonterías que hago yo ahora de que hay gente que dice, no, estamos mejor que nunca, no, porque mira qué bonito es el mundo. Voy y veo una puesta de sol y soy muy feliz y tal. Y digo que lo entiendo, que yo también veo una puesta de sol y soy muy feliz. Pero ojo, porque si uno pretende solucionar el problema, tiene que conocer el problema tal y como es y no inventarse que porque yo estoy viendo una puesta de sol muy bonita, esa es la realidad del mundo. Generalmente, ¿qué pasa en la vida humana? Que está muy bien que disfrutes de la puesta de sol muy bonita, pero tarde o temprano, como las cosas están diseñadas para que funcionen mal, y como en este plano, y como tienes un ego, tarde o temprano va a venir el lado contrario a la puesta de sol, que es la noche profunda, fría, desértica y árida, ¿ok? Porque así funciona este plano. Es así. Todo en este mundo, hasta las cosas más hermosas, están destinadas a la destrucción, a la desaparición, a la diferencia. Por mucho que nos empeñemos, todo va a ser siempre distinto, a la imperfección. Porque es que estamos llegando a un punto de desnaturalización en este mundo, de no saber ni dónde estamos, que en este mundo ultramoderno y ultracomunicado, si nos damos cuenta, ya hay noticias, comillas para lo de noticias, en los informativos de televisión, comillas en lo de informativos, ni noticias ni informativos, que ya se da como normal que las anomalías... ¡Oh! ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo pueden pasar cosas malas en tercera dimensión? ¿Pero a quién se le ocurre? Pero hasta el punto ya de que, de verdad, es que ya nieva y te dicen, aquí estamos, y sale el del telediario con unas botas de après-ski de estas, pisando esto de nieve, y todo parece como ¡wow! Hemos llegado hasta tal punto de desnaturalización que no entendemos el mundo en el que estamos viviendo. ¿Se me entiende, no? Lo que estoy diciendo. Es crear un clima, el clima cortisol. Es donde todo parece como que, ¿pero qué está pasando, no? Y entonces como todo es excepcional. Y entonces en Sevilla hace 40 grados y la gente va por la calle y dices, y sale el del telediario, el del informativo, y dice, beban ustedes agua y no paren de beber agua para no deshidratarse. Eso sí, no te van a comentar que mientras bebes 5 litros de agua puedes perder los electrolitos, pero eso es demasiado serio. Porque digo todo esto porque vivimos una especie de esquizofrenia frente a todo lo que acabo de decir. La otra corriente de pensamiento, porque la cuestión es volvernos locos, ¿no? Entonces lo que nos dan por un lado nos lo quitan por el otro. Entonces mientras vivimos en este estado de cortisol permanente, que es la doctrina del shock constante, del miedo, qué viene ahora, qué virus viene ahora, qué cosa, qué peligro, qué ultraderecha o ultraizquierda viene ahora, qué extremismo nos va, qué bomba nuclear nos va a caer desde 4.000 kilómetros.
Con eso viene lo contrario, que es lo que hemos ido viendo en el vídeo, estos relativismos de la gente que según le conviene, porque está viviendo en el primer mundo y están muy acomodados. Y cuando digo acomodados no me refiero con dinero, porque ahora, de hecho, lo que estamos viendo es que la gente más reaccionaria, más fascista en su manera de pensar, es gente que no se tiene por qué asociar exactamente con gente con nivel de vida a nivel de dinero. Es un nivel de vida diferente. Eso es una cosa que estamos viviendo ahora, porque se está dando la vuelta a la tortilla. Y entonces nos vienen todos estos de las televisiones de hoy en día, que son muy típicos, los cazaconspiranoicos y toda esta gente que es muy sistémica, que está totalmente afincada al sistema en el que vivimos, que entonces lo que hacen es que cuando pasan cosas que no deberían pasar de verdad, ¿no? Las justifican como diciendo: estamos fenomenal, estamos mejor que nunca, que es típico de los tiranos, ¿no? Estamos mejor que nunca, todo va fenomenal, todo va fenomenal. Hay un apagón en todo el país, no, pero no pasa nada, porque tal. Entonces estamos entrando en esta locura y esto se ve en los periodistas, por ejemplo, los periodistas y toda esta gente que es que se indignan con unas cosas según se indignan con esto. Si esto es del equipo contrario, se indignan, pero con esto de su propio equipo se hacen los tontos, no hay agencias de verificación, no hay contraste de noticias, no hay nada. Y sobre todo, están todo el día persiguiendo a todas las personas que estamos diciendo cosas como lo que digo yo. Caen en el error clásico del ego, que es pensarse que lo que yo soy es el aquí y ahora en el que yo estoy viviendo. Estoy viviendo en esta encarnación y entonces yo vivo en el centro de esta gran ciudad, soy como una persona como muy burguesa alternativa que lo tiene todo muy claro sobre cómo debería ser el mundo y me creo un mundo ficticio donde cada vez que alguien levanta la voz de alarma sobre algo le tengo un adjetivo calificativo adjudicado y pues por supuesto te sacarán episodios del pasado, de los nazis y no sé qué para comparar lo bien que estamos ahora, ¿no? Bien, esto es una de las mayores manipulaciones en las que no deberíamos caer nadie, especialmente las personas que estamos intentando encontrar lo que hay detrás de todo esto. Me explico. El hecho de que en un territorio, o en un tiempo, en un espacio-tiempo, el nivel de error sea mayor o menor que en otro, es un simple tema de porcentaje y circunstancia. Y de hecho, muchas veces de represión. Cuando hablamos de la Europa, de la posguerra, que es como... O de la Europa entre guerras, por ejemplo. Los felices 20, bueno, no, lo que estaba viviendo esa gente era la reacción ante el horror de la Primera Guerra Mundial. Entonces, nos tenemos que defender a nivel cognitivo sobre esta especie de tinta de calamar que hay ahora de que estamos mejor que nunca y que podemos ir a mejor si la gente hace estas cosas y se implementan estas medidas. Es verdad que ahora, en este momento, por ejemplo, yo en el espacio-tiempo en el que me muevo ahora mismo, que otra persona en otro país podría estar diciendo otra cosa completamente diferente, puede decir que estamos en un momento muy bueno. Entonces, los países, las zonas y las épocas en las que vivimos en relativa calma y prosperidad, lo son, es cierto, pero lo son porque el sistema está en esa fase, está controlando, encauzando, las cosas están más o menos controladas y de hecho la maldad intrínseca que existe en las personas, porque ya hemos visto cómo somos los yoes que vivimos aquí, esa maldad está encauzada, incluso diría que reprimida, por mucho que sea una democracia, está reprimida y entonces se puede producir un contexto en el que hay cierta calma, cierta paz y prosperidad. Hay muchas cosas por en medio, hay sistemas legales, acuerdos de convivencia, el ciclo histórico que sea, porque las épocas de los 30 años después de una guerra probablemente la gente está mucho más relajadita de lo que estaba antes de la guerra, por ejemplo, a nivel de crear perturbaciones en los demás. Aparte de que la vara de medir que tiene esta gente prosistémica es bastante materialista, es decir, que están pensando en lo bien que está el mundo según parámetros que son bastante materiales, es decir, porque se vive mejor o se vive más. Por ejemplo, que hay más posibilidades y hay más medios y probablemente, sí, claro, esto nos gusta a todos y eso está muy bien. Pero todos sabemos que esto no es sinónimo de felicidad. Bueno, no lo sabemos todos. Mientras esta gente está cantando las excelencias de los sistemas en los que estamos viviendo ahora, qué curioso, tenemos uno de los niveles de violencia psicológica en la Tierra más altos de la historia. Ahí lo dejo. Pasamos al tema de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, porque el tema del bien y el mal y la espiritualidad y el espiritualismo siempre van unidos, ¿no? Esto es una especie de... Esto es un debate muy antiguo en el que ya no me puedo meter y que, en fin, que mucha gente se ha liado con esto durante siglos.
Pero lo de que un ser humano, es decir, que un pequeño, porque yo al ser humano, o por lo menos Homo sapiens, lo podemos hacer equivaler al pequeño, es decir, que un pequeño, que un ser humano sea bueno por naturaleza, como decía Rousseau, pues es directamente un oxímoron, es imposible, por todo lo que hemos visto antes. Porque al significante bueno se le embute ahí un significado que generalmente es absurdo o está mal enfocado o mal visto, y al de naturaleza, el ser humano es bueno por naturaleza, al significante de naturaleza ya ni te cuento. Es decir, cuando decimos así, pero la gente es buena por naturaleza, luego es la vida la que los pervierte y tal, y dice, lo natural en este plano, lo hemos dicho ya en todo esto que llevamos visto, es la depredación. Aquí lo normal es un sistema depredatorio. Ocurre incluso aunque no hubiera humanos, el sistema seguiría siendo depredatorio. Y nosotros estamos dentro de ese sistema, es que a veces se nos olvida. Aquí hay decadencia, aquí hay desgaste, aquí hay inestabilidad. La norma fija es eso. La norma fija es la muerte y la impermanencia. ¿Qué ser puede estar en paz y siendo bueno sabiendo que se expone a todas estas cosas? Es imposible. Tarde o temprano va a tener miedo. Y si tiene miedo, tarde o temprano se va a defender. El ser humano sería bueno, en el sentido no humano de la palabra, sería bueno si estuviera realizado, si estuviera completo, si estuviera conectado, o si lo quieres llamar, si estuviera iluminado. Entonces sí sería bueno, entre comillas, es decir, no formaría parte de este 80% de sufrimiento que crean los seres humanos a los demás. Entonces sí, pero no antes. Que por cierto, esto técnicamente ya no sería un humano, o por lo menos no sería un Homo sapiens. Mientras un ser humano, por muy bueno, benigno, o poco dañino o implosivo que sea, no esté realizado, completo, conectado, etc., provocará sufrimiento siempre. A los demás, primero, que es la opción mayoritaria en la que estamos viviendo, o a sí mismo o a todo. Y da igual, porque hay gente que parece que se va de aquí y no produce ningún daño, pero es cómplice de sistemas que hacen daño. O sea, de alguna manera, el ser humano desconectado, la colección de pequeños, el pequeño siempre va a crear sufrimiento incluso para personas del pasado, del futuro, del presente y gente que no conoce, gente que no ha nacido aún. Esto ocurre directa o indirectamente. Entonces esta es la clásica dinámica de oposición entre Rousseau y Hobbes, ¿no? Que Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza y Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre. ¡Uy, madre mía, lo que he dicho! He dicho hombre. No, pero es que hombre es una palabra sexista porque no te puedes referir con el nombre de hombre a la humanidad, es una cosa del patriarcado. Escucha, cariño, escucha. Hombre, como sinónimo de ser humano, viene del latín hominem, que es un acusativo, de homo hominis. Lo del acusativo entiendo que no lo entiendas. Y homo hominis significa ser humano, literalmente, sin distinción de sexo. No pasa lo mismo con la palabra vir, que sí significaba en latín específicamente varón. Que por cierto, un varón es un hombre humano adulto, por si no lo sabías. Por tanto, cuando decimos hombre, que viene del latín, estamos hablando de seres humanos en general. Si no, no podríamos hablar precisamente de Homo sapiens. Y entonces nos cargaríamos también, en el neolenguaje nos cargaríamos hasta la expresión Homo sapiens. Pero bueno, también te cargarías la expresión vir porque, como todos sabemos, la virilidad es el demonio, es tu kriptonita, lo mismo que la feminidad real. ¿Vale? Bien, volvamos al mundo real y seamos serios. Porque discusiones bizantinas como las que acabo de tener, que me he entretenido ahí por algún motivo concreto, son las que nos distraen de las cosas importantes. Entonces, ¿cuál es el aparente enfrentamiento entre Rousseau y Hobbes? Pues como siempre, falta conocimiento. ¿Sabes lo que dijo Rousseau también? Dijo, todo está bien saliendo del autor de las cosas y todo degenera en manos del hombre. ¿Ok? O sea que si unes una cosa con la otra, de repente se entiende perfectamente lo que Rousseau quería decir. Que es básicamente lo que estamos diciendo nosotros. No, el ser humano es bueno por naturaleza, luego se corrompe. Este es el origen de las teorías de hoy en día que, teniendo unas verdades históricas de base, crean una cultura de la victimización, una cultura de la opresión que se quiere perpetuar incluso cuando ya no hay ni oprimidos ni víctimas. Y es lo que el activista narcisista de teclado utiliza esto desde su espacio-tiempo privilegiado
Pero que curiosamente estos mismos activistas narcisistas sofistas, cuando se tienen que, desde su sitio privilegiado, son súper, súper, súper combativos, pero en el momento que tienen que moverse de ese espacio o de ese tiempo ya no les interesa nada. De repente se vuelven como ovejitas calladitas. Mismamente esto es un ejemplo justo de lo que venimos diciendo hasta ahora. Esto es lo que pasa con los falsos idealismos. Vemos como el mental, el ego, el pequeño del hombre en el sentido de humanidad, se las arregla siempre para joderlo todo, pues eso, ¿no? Del Homo sapiens al Homo consumens y en definitiva al Homo imbécilis, que es donde estamos ahora sobre todo. Todos estos locos son los que intentan imponer el buen comportamiento a los demás. Estos que piensan en la inmaculadez original del alma, que luego es corrompida por los sistemas y la gente mala, ¿no? Que esto es una idea que antiguamente se veía más en ciertas religiones o sistemas, entre comillas, espirituales antiguos, pero que ahora se ve mucho en el activismo moderno, ¿no? Este pensamiento happy flower, que piensan que un mundo feliz es posible, el mundo feliz, y que piensan en la especie de redención universal de todos los seres humanos, y cuidado con esta idea tan pervertida y tan dañina de la redención del alma. ¿Quién es nadie para pensar en si las personas tienen arreglo, pues no tienen ni idea? Hay almas que no se pueden redimir en esta vida. Esto es una cosa de la que no se habla lo suficiente. Eso no significa que haya que matarlas ni torturarlas, ¿no? Yo no voy por ahí. Pero es que este pensamiento happy flower, idealista, nos está metiendo en muchos líos. Odio esta palabra, pero la voy a utilizar. Este buenismo nos está metiendo en muchos líos hoy en día. Y se cuela muchísimo en la espiritualidad. Es la vida con V mayúscula la que produce la reinserción de las almas, no tú ni yo. Todas estas constructos humanos sobre el comportamiento, la moral y todo esto, se olvidan siempre de lo que llevamos repitiendo desde el principio. Que el desvarío no es externo, es interno de cada uno. Por tanto, si el desvarío es interno de cada uno, la solución de los problemas también, pero de cada uno. Porque este plano de existencia atrapa por naturaleza, en todos los sentidos de la palabra naturaleza. Por cierto, este plano incluye también el plano astral, que sigue siendo un plano físico, aunque no lo llamemos físico tosco como decimos esto, pero también atrapa, pero esto no es para este vídeo. Entonces, preguntémonos, ¿por qué hay gente? Para los escépticos, los antimagufos, los cientificistas, ¿por qué hay gente que aunque les hagan las mayores putadas de la historia, no salen de ahí hechos unos sociópatas dispuestos a torturar al mundo entero y vengarse y vengar sus sufrimientos y sus carencias con el mundo entero? ¿Por qué? Porque hay gente que sale de ahí exactamente al revés, todo lo contrario, con un amor incondicional brutal. ¿Por qué? A ver si acabamos de entender que en esta matrix psicopática nos estamos enfrentando a muchos seres humanos que están en un estadio que actualmente es irredimible. La psicopatía no tiene solución por parte de la propia humanidad. Nosotros no podemos hacer nada con esta gente, excepto no tener nada que ver con ellos. Estamos rodeados de personas psicopáticas que, curiosamente, cuanto más oportunidades se les da, cuanto más les das, más piden, más exigen, y cuanto mejor les tratas, más te escupen y más te faltan al respeto. Estamos rodeados de mucha gente y lo estamos viendo que es irredimible. A ver si nos vamos situando en el mundo en el que estamos viviendo. Hay muchísimas citas en los evangelios, sobre todo en los evangelios apócrifos, de la naturaleza del mundo y de que... No, hay uno, no sé dónde era... Esto no es happy flower. Os envío a un mundo donde está la gente fatal de la cabeza y donde todo es violencia. A ver si despertáis. El mal será intrínseco en su graduación a cualquier ser humano que tenga un mental. Punto. Aquí y en cualquier otro rincón del universo. Da igual, que sea este planeta o que sea otro. ¿Vale? Y luego llegamos a un punto muy curioso que viene a colación porque se lee mucho y está muy de moda. En los vídeos de internet, en YouTube y tal, que se habla mucho porque estamos en como la gente siente una sensación apocalíptica, ¿no? Como de distopía, que es una sensación completamente justificada, ¿no? Sobre todo la de distopía, ¿no? Porque es que es a lo que vamos directamente. La distopía no es una cosa que se imagina o que está en el futuro, es una cosa en la que estamos entrando plenamente de la mano de toda esta gente irredimible de la que hemos hablado antes, ¿no? Pero entonces, supongo que como método de defensa psicológico, como válvula de escape,
Internet se está llenando de vídeos que están justificados, insisto, en ciertas verdades reales, esotéricas y cosmogónicas que son verdaderas, pero de alguna manera el peligro de evasión mental, incluso para la gente más espiritual que te puedas encontrar, es pensar que el mundo se está dividiendo en dos, entre los justos y los injustos, que por cierto es un pensamiento muy, muy de la vieja era, y que entonces, de alguna manera, están como pidiendo un cambio de régimen a nivel planetario. Dicen mucho lo de se están cayendo los sistemas, que se están pudriendo, entonces está saliendo toda la mierda a la luz, y entonces todo se va a descomponer y el viejo mundo va a morir y tal, que bueno, que digo que es cierto, pero cuidado con estar fomentándolo, deseándolo y utilizando esta información para crear más sufrimiento, más división y más dualidad, porque puede salir el tiro por la culata. Hay gente que parece que está llamando al caos. En realidad están jugando con fuego. A nadie le conviene que se caiga el sistema de la mañana a la noche. Esta locura que veo por internet de la gente como regodeándose un poco de ya vienen los buenos, ya la nueva era y tal, no sé qué, no sé cuántos, es como, pero chicos, si es que las cosas no funcionan así, que si mañana caen todos los regímenes políticos absurdos de la Tierra, mañana se muere de hambre todo el mundo, o sea, de repente este mundo tan moderno, con personas tan longevas, de la noche a la mañana se convierte en el infierno. En vez del cielo en la Tierra, se convierte en el infierno en la Tierra. A ver si nos enteramos, en las zonas buenas del planeta, buenas, basta que cambie esto, que se caiga esto, para que se desate el infierno. Antes Eckhart Tolle utilizaba la analogía de los países comunistas del siglo XX, de los horrores, y yo decía que también están los nazis. En los nazis, una de las grandes lecciones que tiene el nazismo, el horror del famoso pintor austríaco y toda su creación de horrores, es que es un referente para la eternidad. Bueno, espero que no sea para la eternidad, pero por lo menos es un buen referente para los tiempos presentes y venideros. Es decir, no nos olvidemos de que en el contexto del siglo XX, que es algo que solo se sabe si se estudia, no nos olvidemos de que la sociedad, en concreto europea, y en concreto germano-austríaca del siglo XIX-XX, era, y al arte y a la música, etcétera, me remito, era una de las sociedades más sofisticadas, más refinadas, más, entre comillas, civilizadas que había conocido la Tierra en la historia conocida oficial reciente. Se suponía que era el pico de la evolución humana de su momento. Y sin embargo, el gran ejemplo es que eso, en cuestión de unos pocos años, por motivos que todos conocemos y otros que desconocemos, se convirtió en el infierno para el planeta Tierra. Esa lección, si la olvidamos muy pronto, estamos por supuesto condenados a repetirla. Así que estos nuevaéricos que se obsesionan con la tierra prometida, ¿no? El Armagedón, el paraíso de la tierra ascendida y todas estas cosas, me da igual. Todo esto en realidad, ojo, porque se puede convertir en un truco para paradoja, una de las cosas más antiespirituales que existan, que es evadirse del presente, por un lado, y por el otro, evitar realizar el verdadero trabajo con T mayúscula espiritual. Que eso es lo que se supone que nos debería interesar. Y ya termino diciéndote que yo intentaría evitar todos los vídeos que veáis en internet que tengan, incluso me da igual que la justificación sea, es que si no pongo este título la gente no entra a ver mi vídeo. Todos estos vídeos que proliferan como setas de apocalípticos, como el gran cambio está a punto de llegar, la caída del sistema, no sé qué, no sé cuántos, los cambios, no sé qué, yo los evitaría. No porque, independientemente incluso de que tengan parte de verdad en lo que vayan a decir, porque ya no somos tontos y lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Claro que está pasando algo, pero es independiente. Lo que yo quiero apuntar, que es lo más importante, y aplicándome el cuento de que no hay que estar pensando en las cosas exógenas, sino en las endógenas, es que da igual lo que se vaya, da igual que se cambie el sistema, da igual lo que pasa. Todo lo que sea distraerte de tu trabajo interior y que sea evitar que estés en tu aquí y ahora, todo eso, a la larga, por muy informado que te creas que estás sobre las actualidades espirituales de la Tierra y de si los chakras de la Tierra se están moviendo, todo eso va en perjuicio de tu propio trabajo espiritual. Si es que es eso lo que te interesa realmente, ¿vale? Podemos afinar más. Voy a poner sobre la mesa o sobre la pantalla 2 errores de cálculo gordos que esto lo llamaría yo espiritualismos gordos en los que podemos caer. Uno lo hemos apuntado ya.
que es pensar que apoyar un sistema, ideología, legislación, un régimen que obliga a los seres humanos a comportarse de manera solidaria, empática y tal, ojo, porque estamos cooperando a que se instaure sobre la Tierra el terror. Sé que me estoy repitiendo, pero me estoy repitiendo por algún motivo concreto que no te puedo explicar en este momento. Pero es que nada, absolutamente nada real se cambia desde la fuerza. Curiosamente, a mayor fuerza, menor poder. Por eso la gente que está desempoderada por dentro, su manera de actuar en el mundo suele ser mediante el poder, acumularlo, ejecutarlo, imponerlo, acapararlo, etc. No lo digo solo por la política, lo digo también por las personas que están interesadas en la espiritualidad, en los grupos espirituales, en las corrientes esotéricas, etcétera, etcétera. Porque tengamos en cuenta que hoy en día todas las personas que te van a hundir la vida, por eso lo asocio con la espiritualidad y el happy flower, todas las personas que te van a intentar hundir la vida siempre lo van a hacer generalmente con una sonrisa en la boca y generalmente lo van a hacer por tu bien. Repito, por ejemplo, el fake activismo, fake humanitarismo que se está poniendo de moda, que es como un cáncer psicopático que ha hecho metástasis en las artes, ya no te quiero decir nada en la política, y también en la espiritualidad. Cuidadito, cuidadito con estos instructores happy flower de ascensiones, de sonrisitas, de altas vibraciones, bla, 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 bla. Antiguamente el mal se imponía y se ejecutaba a lo bestia en nombre del bien, siempre es en nombre del bien, por supuesto, y hoy en día el mal se está ejecutando de manera totalmente inteligente, totalmente súper sofisticada, de una manera, vamos a mal llamarlo, una manera maniquea, pero siempre va a venir disfrazado de solidaridad, de futuro, de progreso, de empatía, de humanitarismo, de ta. Recomiendo este libro de Emilio Carrillo, en que se distingue cómo el mal, que es parte de la creación, ya lo hemos visto en el primer vídeo, ahora mismo se está pegando la fiesta en esta tierra desde una energía que ya no es tan satánica, que es como se llamaba antiguamente, y que ahora podemos identificar como arimánica. Esto, ahí queda la referencia. Porque el caso es que hoy en día, si no eres solidario, si no eres empático con lo que yo diga que lo tengas que ser, y utilizas los recursos de la violencia del Estado para que seas buena persona, entonces, ¿qué es lo que eres? Si no eres bueno y solidario y empático y humanitario, ¿qué es lo que eres? Eres un nazi. Eres un nazi que merece la ruina, la destrucción, la tuya y la de toda tu familia. Y otro de los espiritualismos, otro de los trucos que hay que tener en cuenta ahora mismo, otra de las cosas que se nos puede echar encima, que ya también, nuevamente, estamos aquí afinando las cosas, no son cosas nuevas, son cosas que estamos como afinando. Que no confundamos un momento de no horror con un momento de prosperidad. Es decir, la historia con un H mayúscula es la historia del horror. Por mucho que se evolucione técnicamente, y se evolucione sanitariamente, y se evolucione que está muy bien, la historia sigue siendo, y ahí tenemos el siglo XX para demostrarlo, la H de historia es la H de horror. O sea, es lo mismo. Es la historia del horror. Tengamos en cuenta para estar muy bien anclados en el presente y no crear problemas donde no los hay, sobre todo esta gente que vivimos en el primer mundo, que cuando el hambre o cuando las cosas gordas empiezan a pasar, que pasan de la noche a la mañana en cualquier parte del planeta, cuando el hambre entra por la puerta, los derechos humanos de los que todo el mundo intenta ser como el portavoz salen por la ventana en 0,1, pero así de rápido. Esto significa, a nivel del pequeño, que es de lo que trata esta segunda parte del vídeo, y lo que voy a decir va a ser un poco polémico, pero lo voy a soltar igualmente, que la más dulce criatura, sobre todo estas humanitaristas fake, que tú te puedas encontrar, y la gente como más tierna, como se saluda ahora la gente con esta especie de como de abrazos así, como de ojo cerrado y tal, que es como... gente que no se conoce prácticamente de nada. ¿Qué esconde eso detrás, no? La más dulce criatura, hoy en día, sobre todo hoy en día, esto lo vamos a ver cada vez más. Aquí me vuelvo profeta y digo, en verdad os digo que la más dulce criatura se puede convertir en Satanás encarnado en 0,1 delante de ti si las circunstancias así lo
requieren? Tengamos en cuenta que hoy en día está todo contenido, porque millones, sobre todo contenido por el miedo, ¿no? Que es una mala manera de contener las cosas. Millones de humanos llevan comportamientos adecuados socialmente hoy en día, es decir, reprimen sus instintos y dañan a otros menos de lo que realmente lo harían por su propia naturaleza, porque no les queda otra. Ojo con eso. De verdad que no quiero dar una visión cínica del ser humano, pero como estoy viendo que la ideología imperante es decir lo contrario, es decir, era la gente súper guay, súper chuli, súper guay, y ya no te digo nada lo que pasó después de salir de la pandemia, que parece que éramos todos como una especie de asamblea hippietrusca de Flower Power. Después de eso, de repente nos hemos vuelto todos como asamblearios y todos como humanos y tal y cual. Y ojo con eso, porque lo que esconde es exactamente lo contrario. Lo que esconde es deshumanización y desacralización. Nunca olvidemos que a la mínima oportunidad, cualquier zona, espacio-tiempo de la Tierra, de 3D, si quieres, se puede convertir... esa maravilla de sitio que tú pensabas que tal, o esa maravilla de situación, se puede convertir en Haití, mañana. En Treblinka, Salem, Hiroshima, la Inquisición, la Guerra Santa, la China de Mao, me da igual. Pensar que todo eso ha quedado atrás... y lo peor de todo, empezar a pensar que cualquier persona que lo digamos somos conspiranoicos, que por cierto... La mayor conspiración que hay sobre la faz de la Tierra en estos momentos es que nos hayan hecho creer en las conspiranoias. Es decir, en un nivel en el que el nivel de conspiración contra las personas está en su punto máximo de la historia conocida, el máximo triunfo de Ahriman, que hemos dicho antes, es hacerle pensar a la gente que la época de las conspiraciones por el poder mundial se terminó y que eso ya son todo locuras de la gente. Es la obra perfecta. Ojito pues, con estas cosas que se ven mucho en internet, de desear el fin de los regímenes y el rescate, el que vamos a vivir los humanos buenos, los que hemos pasado como la criba, ¿no? Porque ni Dios, ni el materialismo, ni la monarquía república, ni los azules, ni los rojos, ni ningún otro color, ni la Confederación Galáctica, nadie nos puede salvar de nosotros mismos, excepto nosotros mismos, cada uno. Esto no es para dar miedo, sino para bañarnos de realidad, situarnos en la realidad real de 3D y luego no llevarnos sorpresas, no perder el tiempo y realizar el trabajo que tenemos que hacer, que para eso hemos venido. Hay que aprender a apagar las noticias. ¿Cuáles son los motivos por los que me he metido en todo este jardín, en los que he repetido, ya lo sé, muchas veces las ideas, en los que he estado dando vueltas sobre lo mismo? Pues resumiendo, por un lado para no fliparnos y por el otro lado para no deprimirnos. Aunque yo sé que todo lo que he dicho puede parecer muy cínico, muy deprimente, pero es como un memento mori, ¿no? Es como estos monjes ortodoxos griegos que creo que vivían en sus grutas o en sus celdas, no me acuerdo cuál era la historia, con las calaveras de sus predecesores debajo de la cama. Que dirás, qué cosa más siniestra. Pero dentro de un contexto de espiritualidad real tiene muchísimo sentido. Porque nada te va a poder hacer apreciar más la vida que saber el valor que tiene. Este es mi cometido dentro de mis posibilidades y mis limitaciones. Ni fliparnos, ni deprimirnos. Fliparnos porque es caer en estos espiritualismos épicos, ¿no? Que son muy de internet, ¿no? Del Armagedón, la extensión de la Tierra, tal y cual. Ni tampoco caer en los humanitarismos fake, que es otro cáncer social que estamos viviendo. Y tampoco deprimirnos porque esto nos podría hacer caer en un estado de cinismo y mucho peor, en un estado de apatía. Es decir, pues si esto es así, ¿para qué? ¿Para qué molestarme si me van a machacar? No, lo van a intentar. Tenlo por seguro, porque además, justamente es lo que decía antes, la conspiración mayor que hay es que pienses que nadie está conspirando contra ti. Creo que no ha habido más nivel de conspiración contra las personas en la historia. El tener una falsa idea sobre cómo es este sitio, qué lugar ocupa la manifestación, las falsas expectativas siempre son el principio del error. Y pensar que porque algunos tenemos la suerte de vivir en un estado de derecho hipercomunicado, hipermoderno, que aparentemente vela por nosotros, así
con toda esta información bien integrada, aprendemos a no darnos batacazos extra, aparte de los que nos vamos a dar en el momento que empezamos a mirar la sombra. Aparte de esos batacazos que son los únicos que merecen la pena, hay unos batacazos extra que nos podemos evitar si no tenemos falsas expectativas sobre lo que es el mundo. Y hay batacazos personales y mundiales que nos podríamos evitar teniendo claro el sitio en el que estamos en el cosmos. También sirve, como ya he dicho, para no seguir con la obsesión, que es un truco mental de pensar que la solución está ahí fuera. Dejemos ya el exterior. Si podemos arreglarle algo a alguien y mejorar la vida de alguien, generalmente de alguien cercano, genial. Pero si no, preocúpate en arreglarte tú, porque si todo el mundo hiciera lo mismo, entonces sí, el mundo estaría mejor. El humanitarismo fake en el que nos están metiendo hoy en día, esta gente que parece súper concienciada sobre el planeta y entonces coge y le tira pegamentos a los cuadros de los museos y tal. Por ejemplo, se me ocurre una boba analogía. Es como si yo voy... funcionan de una manera totalmente enajenada mental. Es como si yo voy a la sabana de África y veo a las leonas masacrando... Digo las leonas porque son las que trabajan. Ellos están ahí así. El clásico león no pega ni golpe. Generalmente son las leonas las que van a la sabana y cogen y masacran a las cebras. Y entonces yo, que soy un ser de luz súper empático, súper humano, súper sofisticado, veo eso y digo... ¡Pero qué horror! Esto es atroz. Esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que arreglarlo. Y luego se me ocurren un montón de ideas peregrinas para que las leonas dejen de comer cebras. Es una boba analogía. He dicho que era una boba analogía, ¿vale? Pero funciona. Pero eso sí, ¿qué pasaría si el león dejase de ser un león? Ah, a lo mejor ya no comería cebras. Ahí lo dejo. Tengamos en cuenta que si todo el mundo no para de repetir que los lobos se tienen que convertir en corderos y actuar como corderos, lo que va a pasar, lo que va a proliferar, es que se va a llenar el mundo de lobos con piel de cordero. Todas estas gentes que son es la nueva versión de los salvapatrias de siempre, ¿no? Ahora son salvamundos, salvaplanetas. Toda esta gente se la va a pegar. Tarde o temprano se la va a pegar. De hecho, hay muchas veces que basta ver sus vidas personales para ver que se la van a pegar. O que se la han pegado ya. Pero lo importante es que este activismo humanitarista fake, que en el fondo es autoimportancia proyectada, autodesconocimiento narcisista, activismo performático, crear alrededor nuestro una profilaxis contra todo este pensamiento único que nos está distrayendo, nos está sacando del propio trabajo, porque todos estos locos son, parafraseando a Jordan Peterson, decía eso de ordena perfectamente tu cuarto antes de ponerte a criticar el mundo. No sé si decía cuarto casa, me da igual. Pero ese es el concepto. Y eso es lo que ahora mismo es predominante. Estos son los que salen a arreglar el mundo sin arreglar antes su habitación. Y eso sí que es peligroso. Y contra estos advertía Jesús en los evangelios una y otra vez. Estos son los neofariseos. En algunos casos son ecofariseos de hoy en día. ¿Para qué sirve todo esto también? Sirve para no fliparnos, para no pensar que vamos para adelante, porque hay una época de relativa abundancia económica y relativo progreso, porque a nivel espiritual, el pensar que el avance a un nivel horizontal es un progreso, es un craso error. Ir para adelante no tiene por qué, ni muchísimo menos, significar ir para arriba. Eso sí, yo no digo que la estabilidad económica y social es maravilloso, y de hecho lo que un buscador con B mayúscula inteligente tenía que hacer es aprovechar que vive en el primer mundo, no para estar metiéndose en problemas poniéndose a arreglar cosas que ni entiende que pasan a 50.000 kilómetros, sino para aprovechar esa relativa oportunidad que le da la vida para justamente realizar el trabajo sobre la deconstrucción del propio yo. Todo lo demás son trucos del ego para dormirnos en los laureles. Por eso todo está pensado para que estemos todo el rato distraídos, porque cuanto más distraídos estemos y amenazados y preocupados y todas estas cosas que ya sabemos, menos hacemos un trabajo que de todas maneras se está realizando, porque sí que es cierto que estamos viviendo un momento en que mucha gente está, de hecho es como un poco una prueba, ¿no? Mucha gente está superando este pensamiento único a la fuerza y estamos viviendo tiempos
terroríficos y maravillosos a la vez en este aspecto. Y aquí hay muchos espiritualismos con este tema de la abundancia y del dinero y del bienestar y del trabajo espiritual, ¿no? Porque también en los mundos espirituales nuevaéricos hay como cierto prejuicio de que las personas con dinero, las personas acomodadas, ¿no? Son por definición hijos de puta, ¿no? O sea, es como... porque precisamente es como si que luego... Esto es clásico del neomarxismo posmoderno, el horror de siempre blanqueado, ¿no? O con colores rosas y cosas verdes, ¿no? Neomarxismo en el sentido más peyorativo de la palabra, ¿no? Ya hemos hablado antes de los ejemplos que hemos tenido en la historia. Toda esta gente es como que pretende... Dicen querer abundancia para todo el mundo, pero lo que se está consiguiendo en el fondo, y si miramos alrededor es lo que podemos ver, es que Occidente se empieza a tambalear, bajar el nivel de todo el mundo. El eterno dilema entre igualdad y equidad, el eterno y maniqueo dilema entre igualdad y equidad. Nos la están colando por aquí por todas partes. Y entonces en los mundos espiritualistas hay mucha gente, sobre todo en los espiritualismos de élite, que imita la austeridad porque piensan que de alguna manera la gente acomodada per se es maléfica o per se lleva consigo una especie de degeneración humana, ¿no? Entonces tenemos todas estas confusiones, ¿no? Con estos temas. Aquí hay muchísima programación mental para un lado y para el otro, ¿no? Porque tenemos a la gente que se cree muy espiritual y entonces lo que hace es que vive bastante en carencia y bastante en confrontación con la abundancia. Curiosamente, hay mucha gente espiritual que vive en confrontación con la abundancia y psicológicamente salen de eso con una especie de analgesia mental en la que se hacen los espartanos, digamos, se hacen como si hubieran superado, ¿no?, lo del materialismo. Entonces se crean un constructo, un pequeño que se crea esa identidad espiritualista fake y lo único que puedo decir es como buen intento. Ya lo he dicho antes, ¿no? Hay humanidades que cometieron este error antes que nosotros. Estas son confusiones que van en los dos lados, ¿no? La prosperidad es mala, la prosperidad es buena, la prosperidad es el objetivo. En fin, ya ha habido humanidades antes que nosotros que evolucionaron y evolucionaron y evolucionaron y se desarrollaron y se sofisticaron mucho. ¿Para qué? Para desaparecer de un día para otro. ¿Por qué? Pues porque volvemos al tema de estos vídeos, porque en 3D, en este plano en el que nos estamos moviendo, en 3D las cosas son así. Crecer en falso se paga muy caro. Lo que hemos dicho antes es confundir el subir el volumen con la calidad de la música. Lo que vamos a quedarnos es sordos y sin disfrutar de la música. Ese es el resultado final, que es al que nos estamos encaminando. Y lo podemos hablar, como decimos, de las civilizaciones y de las humanidades, pero lo importante es aplicárselo a uno mismo. Hay mucha gente que se mete en la espiritualidad y crece, se siente crecer en falso. Esto tarde o temprano va a pinchar, es un globo, es fake, es mentira y suele ser bastante desagradable. Pero también por ahí hemos pasado todos y de eso se aprende. Pero para los que he dicho antes que digan, no, es que estamos mejor que nunca. Si eso fuera así, ¿de qué nos serviría vivir 300 años en plena abundancia material, siendo en última instancia profundamente infelices e igual de carentes? Y con esas mismas sensaciones de carencia, de infelicidad interna, que es lo que sale por todas partes. Llámalo crisis de salud mental. Eso para mí sería la definición del infierno. Esta especie de glorificación del mundo material, del mundo en 3D, como si se pudiera perfeccionar, que es en el fondo de lo que estábamos hablando, si esto fuera así, ¿por qué los seres sabios que se realizan lo que hacen es irse de aquí rápidamente y se supone que es el objetivo final? Y si vienen... a ver, porque esto ya es tradición espiritual pura y dura de toda la vida, de la verdadera. Los seres, los sabios, los iluminados, ¿qué hacen? Si este mundo fuera tan maravilloso, estarían todos aquí ahora mismo, estaríamos rodeados de gente, porque anda que no ha habido humanos antes que nosotros, ¿no? Estarían aquí, pero no están. ¿Por qué? Porque aquí no se puede estar. A no ser que sea por obligación, por unos motivos de los que hemos hablado en el primer vídeo, ¿ok? De hecho, de ahí viene la etimología de avatar, o avatar, según quien lo diga, que en sánscrito significa el que cruza la frontera, el que baja, el que desciende. Digo avatar porque eso es lo que cuando un ser iluminado decide volverse a encarnar sin tener necesidad de venir a nivel evolutivo porque ya ha completado el curso, básicamente es una entidad con compasión real, auténtica, con sabiduría y amor reales, auténticos, que tiene un dharma, bueno, la palabra no es exactamente dharma, de ayudar a los que se han quedado atrás, y entonces hace una excepción y baja, viene aquí, y esos serían los grandes maestros que conocemos en la historia, o que hemos conocido, y además encima generalmente viene para hacer una corrección del dharma, es decir, para poner las cosas en su sitio. O sea, vienen a trabajar por el bien de los demás. O sea, por eso lo que quiero decir con esto es que la idea es que vienen aquí. O sea, no es que viven aquí. Entonces esto nos dice mucho sobre el mundo en el que vivimos.
Entonces ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a hablar de una cosa muy importante a nivel espiritual y a nivel de autoconocimiento. Yo le llamo la insatisfacción de la satisfacción. Antes hemos jugado un poco con los conceptos de abundancia y no abundancia, si la gente acomodada es menos espiritual, o sea, es más farisea por definición y lo contrario y tal. Hemos jugado con estos conceptos y ahora vamos a afinar una cosa muy importante a nivel espiritual y no espiritualista. Tenemos que hablar de la insatisfacción de la satisfacción. Insatisfacción con I mayúscula. Cuando es I mayúscula ya sabemos que estamos hablando de algo que es sagrado, algo que es muy importante para el camino, para el trabajo espiritual. Y es que hay algo que tenemos que aprender de una vez, que es muy importante para desmitificar también un poco la materialidad y la evolución y la abundancia que se supone que ahora mismo son pues el becerro de oro, ¿no? Aunque ahora lo disfrazan con cosas, con vestidos más humanitarios, ¿no? Si nos damos cuenta ahora la publicidad es como muy humana, hay mucho tacto, mucha calidez, porque precisamente es de lo que carecemos. Entonces, los sistemas que están hechos por humanos, que es de lo que venimos hablando hasta ahora, el sistema, la organización que tengamos en este planeta y en el planeta de enfrente, me da igual, claro que pueden superarse a sí mismos, pueden superarse en el plano horizontal, como hemos dicho antes. Como todo en este mundo, siempre se puede mejorar, claro que sí, ya lo sabemos. Pero como hemos dicho también, tarde o temprano, o por la propia naturaleza de la naturaleza, que es decir, va a morir, va a acabar, va a decaer, o las entidades con sus carencias de sus pequeñoes se encargarán de destrozarlo, porque también para esto Gurdjieff y Uspensky hablaban mucho sobre estos ciclos que tiene la humanidad, ¿no? De creación-destrucción, ¿no? Como que todo lo que se crea acaba degenerando, ¿no? Esto es muy interesante. Pero, y es a donde voy, en fin, que todo esto nos puede llevar en las vidas y en las encarnaciones, nos puede llevar a un agotamiento y acabar machacándonos psicológicamente, porque todo se acaba destrozando siempre. Si no hay guerra aquí, la hay aquí, etcétera. Todo esto nos lleva a la gran pregunta que son estos vídeos, pero ¿qué coño es esto, no? Vale, pero es que, ojo, porque a esta misma actitud y esta energía de ¿pero esto qué es? También se puede llegar a través de la abundancia. Esto es muy importante. No solamente se aprende a base de sufrimiento, el ser humano puede producir mucho sufrimiento a sí mismo y a los demás a base de éxito, es decir, a base de conquista, a base de poder, a base de salirse con la suya. Curiosamente, la mente humana es capaz de boicotear las cosas más maravillosas que haya creado la humanidad. Esto se repite y una otra vez, es una característica del yo. Es un secreto esotérico, de hecho. Por eso, cuando muchas veces se dice que tal persona muy espiritual es vidente porque ha podido predecir, realmente no es vidente, es que para esa persona muy evolucionada espiritualmente es evidente. Hecho así no porque sea yo, sino porque es a esa persona. Es evidente, son cosas evidentes. Saben que el ser humano, mentalmente atrapado en la fase egoica, egocéntrica, por muy próspera que sea, por muy expansiva que sea, por muy poderosa que sea, por muy salirse con la suya, se las va a ingeniar para destrozarlo todo siempre. Por muy bien que vayan las cosas, el ser humano tarde o temprano las va a dar por hecho. Las va a dar como... Dar por hecho es igual a pensar que es un derecho. Esto sí que es un cáncer que suele pasar en muchas sociedades que se pasan de materialismo, ¿no? Que las cosas que se dan por hecho se convierten en derechos, por tanto hay que defenderlos, hay que mantenerlos, hay que sostenerlos, y tarde o temprano va a empezar a boicotearlo. Es una cosa increíble, pero es como una especie de ley cósmica. En 3D, en este plano en el que nos estamos moviendo, hay una especie de incompatibilidad entre lo bueno, bello y maravilloso. De alguna manera, aquí es muy difícil de sostener. ¿Existe? Sí, pero es muy difícil de sostener. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de la decadencia que preside este plano en el que estamos viviendo también preside la naturaleza interna del hombre, del humano. Además, el mal, lo que se llama el mal que existe, se puede llamar fuerzas antitradicionales, Ahriman, el mal, lo que lo quieras llamar, pero existir existe, se infiltra. Se infiltra en todo aquello que haya surgido en las sociedades para crear el bien. Siempre. Todo aquel movimiento que se crea para mejorar algo, automáticamente es infiltrado por estas fuerzas y acaba siempre corrompiéndolo. Siempre. ¿Es así como funciona? Es un sistema depredador y parasitario. Lo que estamos viendo hoy en día, que lo que antiguamente o hace poco eran movimientos pro derechos humanos, pro minorías oprimidas, estamos ya empezando a ver síntomas que en ciertas partes del mundo donde estas reivindicaciones ya casi no tienen sentido, se están convirtiendo exactamente en lo contrario.
Luego al final te voy a recomendar un libro que es de Rafael que se llama ¿Qué democracia? Luego te lo pongo, donde, por ejemplo, se explica todo esto mucho mejor que yo, obviamente, pero esto nos lleva a desmontar muchos pensamientos únicos que están ahora pululando por aquí, como pensando que la democracia, por ejemplo, a nivel como de régimen político, es el sumum de la evolución, ¿no? Esto ni siquiera uno lo puede discutir porque automáticamente todas estas personas sistémicas y tal, lo primero que te dicen es que si tú te haces esa pregunta, pero la democracia es el mejor sistema que existe, automáticamente a ti te van a decir que estás a favor de la dictadura porque las mentes duales de estas personas funcionan así, no saben funcionar de otra manera. Sin embargo, la verdad, por mucho que cueste, es que la mayor parte de las personas, si tuviera que elegir cómo quiere que sea gobernada su comunidad, si a ti te dicen que va a ser gobernada, no me estoy metiendo en la aristocracia, no me estoy metiendo en cosas que hayamos visto en la humanidad hasta ahora. Estoy hablando de cosas que todavía no se han visto, ni se han propuesto. Realmente, tú imagínate que tienes un grupo de 10. En tu aldea sois 10. ¿Tú qué preferirías? Que si en esos 10 hay un ser que es un ser iluminado real, un sabio de verdad, no uno con mucho poder ni con mucha barba blanca, sino un ser iluminado real, ¿qué preferirías? ¿Que fuese él el que organizase las cosas? ¿O que fuese una decisión común? ¿Vale? Entonces, resumo. Este sitio donde estamos 3D es un estado transitorio con una especie de misión concreta que es hacer una alquimia sobre las almas, ¿vale? Esto es lo más importante. Y hablando de transformación y de alquimia, siempre viene bien la analogía de la oruga, la crisálida, la oruga, la crisálida y la mariposa. Siguiendo esta analogía es que tú te podrás convertir en una mala oruga, podrías vivir como una mala oruga, lo que sea eso, una mala oruga, una oruga que le quita la comida a las demás, no sé. Te podrías convertir en o podrías ir evolucionando a ser una oruga muy ética, una oruga la más saludable del árbol, yo qué sé, ¿no? Podrías. Pero la pregunta es, que este es el camino espiritual. ¿Quieres seguir siendo una oruga toda tu vida? ¿Para siempre, para la eternidad? Probablemente por muy, lo que hemos dicho antes, la insatisfacción de la satisfacción. Llegará un punto que por mucho que evolucione, por mucho que se autoperfeccione, por mucho que tenga una salud perfecta la oruga, por mucho que viva 55.000 años la oruga, tarde o temprano, por la propia naturaleza de la creación, va a querer ir a un estado superior. En ese momento empieza la incomodidad. ¿En qué? En forma de crisálida, ¿vale? Pues 3D, el mundo en el que vivimos, se parece mucho al estado de crisálida. Al estado, no al sitio. Lo hemos dicho en el primer vídeo. ¿Por qué? Porque llega un momento que el impulso a subir hacia arriba, que es totalmente innato en toda la creación, que es este flujo, se produce hasta en las piedras. Esto significa que querremos aspirar al estado de mariposa. En un momento dado, por muy bien que nos vaya, vamos a llegar siempre todos al mismo sitio. Es a que nos vamos a convertir en mariposa. Porque quizá mariposa sea más adecuado a lo que nosotros somos realmente, que ese es el truco, que por dentro ya somos mariposas, de ahí viene lo de que nosotros ya somos Dios y tal y cual, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto ineluctablemente tiene dos consecuencias. Una, que sí o sí tendrás que dejar de ser una oruga, con lo cual imagínate lo que supone esto en la vida real cuando una persona, siguiendo la metáfora, decide que el Homo sapiens ya es una estructura que se le está quedando antigua. Lo primero que tendrá que hacer son cosas raras que los demás Homo sapiens no van a entender. De hecho, va a ser criticado por los demás Homo sapiens por salirse del esquema de la oruga. Eso para empezar. Y luego tendrá que vivir cosas aparentemente terroríficas, como meterse en el estado de crisálida, que es eso, para poder encima dar un salto de fe porque realmente todavía no es una mariposa, no sabe lo que es sentirse una mariposa. Esta es la analogía que estamos viviendo. Por eso, la oruga que va a realizar este proceso con mayor sabiduría es la oruga que conoce el proceso, conoce que el estado de oruga es el que va a dejar atrás y no fantasea con un paraíso o una especie de paraíso de orugas donde todas las orugas son felices. ¿No? Se me va entendiendo. Ahora me voy a poner un poquito más ahora sí me voy a poner yo un poco, no apocalíptico, pero me voy a poner un poco épico, ¿no? También digo todas estas cosas, y por eso he incidido tanto, que ya sé que he estado muy pesado sobre la política, el estado de la sociedad, que en principio no debería ser el tema objeto de mis vídeos, ¿no? Por un motivo concreto, porque también uno de mis objetivos es que no nos sorprendamos cuando pasen ciertas cosas. ¿A qué me refiero?
Si seguimos en este estado de subida de volumen, de distorsión, a nivel mundial, hay ciertas leyes cósmicas, no lo digo yo, no es información mía, que se ponen en funcionamiento, que se ponen en movimiento, que se ejecutan. Las ejecutan quienes están autorizados para ejecutarlas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si seguimos completamente confundidos sobre la naturaleza de la realidad real 3D y seguimos creando un paraíso de orugas donde unas orugas ganan sobre las otras, etcétera, y esto se lleva hasta el paroxismo, que es hacia donde estamos yendo, pues yo no voy a decir más, voy a dejar aquí unos sutras de la Bhagavad Gita que de por sí son suficientemente autoexplicativos. Dicen: oh Bharata. Por cierto, Bharata es una manera en que Krishna, no tenemos tiempo para explicar de qué va la Bhagavad Gita, pero Krishna lo que está haciendo, llamando a Arjuna, o Arjuna, castellanizado. Krishna se refiere a Arjuna como Bharata, le llama con otro nombre, que esto es una cosa muy de la tradición hindú, lo de cambiar los nombres, porque está apelando no a la identidad personal de Arjuna, sino a la identidad espiritual y dármica de Dharma de Arjuna, por eso le llama Bharata. Dice: oh Bharata, cada vez que la ley, el Dharma, o sea, lo que yo a veces pongo en mis vídeos como el orden, cada vez que la ley decae y tiende a prevalecer la licencia, el adharma, es decir, lo contrario al orden, el desorden, yo me manifiesto. Atención a esto, ¿eh? Cada vez que la ley decae y tiende a prevalecer la licencia, yo me manifiesto. Manifiesto significa que yo, esto es Krishna, que vamos a llamarlo la divinidad, aparezco, intervengo. Ahí queda, ¿ok? Y luego dice: para la protección de los justos, para la remoción de los maldados, para restablecer la ley, yo me manifiesto de era en era. Atención, porque justamente este sutra es uno de los que muchos espiritualistas han utilizado para crear esta especie de mito de que los malos se quedan atrás y los buenos son salvados y tal y cual. Esto es entender el sutra desde un nivel muy bajo de conciencia. Pero ahí queda para quien lo quiera leer. Estoy poniendo todo esto para explicar cosas que pueden llegar a pasar en un momento determinado. Y ya retomo con el Evangelio apócrifo de Tomás, del que soy súper mega fan, que dice, en el 40 y el 71 dice: Yoshua ha dicho: ha sido plantada una enredadera sin el Padre, nuevamente está hablando del desorden, del adharma, y puesto que no es vigorosa, será desarraigada y destruida. Yo destruiré esta casa y nadie será capaz de reconstruirla. ¿Ok? Y esto no se trata exactamente del fin del mundo, ni exactamente de castigos, el concepto castigo abrahámico, de castigos divinos, sino se trata de aplicar las mismas leyes que a cualquiera sería sensato aplicar aquí, ¿no? A nosotros nos parecería muy sensato que cuando hay una desviación del orden y esto es lo que queremos en en estos estados de derecho, cuando una persona crea un mal o un sistema se corrompe, pues que se aplique un correctivo, se aplique una medida de corrección, ¿no? Y esto lo tiene que ejecutar alguien. Esto no nos sorprende en la vida real de 3D, ¿no? Pues qué curioso, cuando aplicamos esto al mundo divino y al cosmos en general nos da miedo. Ah, amigo, el tema es que cuando la degeneración, no en el sentido moralista judío-cristiano, cuando la degeneración sobrepasa cierto límite, el orden lo corrige. Y cuando esto ocurra, ¿nos va a gustar? ¿Estamos dando por hecho que nuestro pequeño está de parte del orden y no del desorden? ¿Seguro? ¿Vale? Dicho todo esto, repito, cuidado con el apocalipsismo, cuidado con pensar que todo se va a tomar por saco y que entonces ¿para qué? Y lo que decía antes, uno de los peligros, que es la apatía, que esto es una de las peores cosas que puede haber en el camino espiritual, ¿no? Bueno, para cualquier ser humano la energía de la apatía es casi todavía más baja de conciencia que la ira, por ejemplo. Y nos puede distraer de lo que realmente tenemos que hacer, que es lo primero, es dejar de participar en este 80% de sufrimiento que estamos los humanos creando a otros humanos. Eso, para empezar, debería ser el objetivo número 1. Pero a la vez, eso no significa que tengamos que tener una connivencia con esta matrix psicopática, sino, de nuevo, nos remitimos al trabajo interior. Lo que siempre dice Emilio Carrillo, de que convivencia no significa connivencia. Tendremos que convivir con esta matriz psicopática, pero sin perder de vista dónde estamos, cuál es la naturaleza de este lugar y que tenemos que realizar el trabajo en nosotros mismos. Y eso significa el yo. El trabajo siempre es el pequeño. Abordar la escisión propia, interna.
no la del de enfrente. Eso y no otra cosa es la verdadera espiritualidad. Eso es vivir de una manera sacra, de una manera sagrada. Así que dejémonos ya de fantasías cósmicas, de hipérboles espiritualistas, de guerras entre el bien y el mal, de los reptilianos, de todas estas guerras como épico-espirituales entre el bien y el mal, en que mucha gente de los mundos espirituales se pierde, ¿no? Porque realmente es absurdo, es ridículo, es como... ¿Os imagináis la batalla de Waterloo? Pues imaginaos que las hormigas que estaban por ahí, o los bichitos que iban por el campo, cuando la gente se estaba matando, ahí los franceses están opinando y tomando posiciones sobre los bandos. Esa es un poco la situación general en los mundos espirituales cuando la gente habla de las cosas épicas de la guerra, de las guerras espirituales, que estamos en una guerra espiritual, ¿eh? Eso no cabe la menor duda. Vamos, una guerra como la copa de un pino. Pero generalmente a nosotros no nos incumben todas esas cosas. Nos incumben a otros seres. Si nos incumbiesen, ya nos enteraríamos de otra manera. En general lo que estamos haciendo es perder el tiempo en internet, con libros y con ideas locas sobre las bajas y las altas vibraciones y todo eso, para en realidad seguir distraídos, seguir extrovertidos sin realizar el trabajo interior. Así que en definitiva todos estos vídeos justamente es para centrarnos no para darlo todo por perdido, para no distraernos ni dejarnos distraer, no caer en el judeocristianismo de pensar que esto es un valle de lágrimas y que es todo un horror y que vamos todos al infierno o que estamos en el infierno, aunque entiendo que se pueda pensar así, sino todo lo contrario. Esto nos tiene que motivar todavía más para centrarnos, para quitar todo el ruido sociopolítico, psicomental que hay ahí fuera. Y mucho de... No tengo un móvil a mano, pero imagínate, ¿no? Todo lo que viene de aquí también, incluyendo. Y centrarnos en lo más importante para desmantelar todo esto y para realizar bien el trabajo dentro de la crisálida que es en la que estamos. Y es estudiar bien la prisión. Realizar el trabajo alquímico de transformación adecuadamente. Porque eso y no otra cosa es la espiritualidad. Y si mientras tanto vamos consiguiendo no ser nosotros parte de ese 80% de sufrimiento humano que estamos creando todos los días, pues mejor que mejor. Y ahora vamos a cerrar porque con el libro que te he recomendado antes, que se llama Rafael, que Democracia, que es un libro que le recomiendo a todo el mundo que le interese la espiritualidad y la política. ¿Vale? Ahí lo dejo, la portada, como siempre, ¿no? Porque no hay mejor baño de realidad que este libro, y es la aniquilación de los idealismos, y es la vacuna perfecta contra todo tipo de fanatismo, desde político religioso hasta el espiritual. Te leo. El dato esencial es que el humano, para poder ser armónico y conceder armonía, debe transformarse a sí mismo. Debe llevar a cabo una revolución, pero no en lo exterior, para cambiar simplemente estructuras o sustituir al príncipe. Está hablando del príncipe como el líder político, es el lenguaje de Maquiavelo. Porque además recordemos que los revolucionarios de hoy son los reaccionarios del mañana. Es un ciclo infernal, ya lo sabemos. Entonces, no solamente para realizar esta revolución, no solo en el exterior, sino en su interior para transformar su conciencia. ¿Ok? Lo leo entero. El dato esencial es que el humano, para poder ser armónico y conceder armonía, debe transformarse a sí mismo. Debe llevar a cabo una revolución, pero no en lo exterior, para cambiar simplemente estructuras o sustituir al príncipe, sino en su interior para transformar su conciencia. ¿Podemos acaso tener una comunidad libre y equitativa permaneciendo esclavos de nuestras pasiones y del individualismo? Fíjate que justamente todo lo que nos rodea ahora mismo va en la dirección contraria. Va en la dirección del individualismo. ¡Qué especial eres! ¡Qué especial eres! ¡Qué especial soy! Y justo en la exacerbación de las pasiones, de las emociones en el sentido peyorativo de la palabra. Es una especie de eclosión de que los caprichos, los sentimientos y las sensaciones del pequeño son como algo así como la nueva religión. Hasta el punto de que lo que el pequeño sienta se puede incluso legalmente convertir en la realidad oficial. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y sigue diciendo Rafael, la del yo es una libertad ilusoria, y por más que en el mundo individualizado podamos inventar medios e ideologías filosóficas y políticas, jamás podremos concederle libertad al yo porque este mismo es necesidad y conflicto. Así que el resumen es lo que ya he dicho, no sé, unas 100 veces, es que el pequeño, que vive en los extremos más extremos de la polaridad de 3D, me da igual que sean
terrenales o astrales, el yo per se, por definición, es el origen de la carencia, de la necesidad, del conflicto. Así que dejemos el planeta en paz, y dejemos de proyectarnos en cosas, espiritualidades y activismos, por muy loables que sean, porque es un truco mental para no cambiarnos a nosotros mismos en la mayor parte de los casos. Dediquémonos a desmantelar este pequeño, y desmantelarlo no es reprimirlo ni negarlo. Esto lo hemos hablado en otros vídeos. Por ejemplo, te recomiendo el vídeo que hablo de psicología y espiritualidad. O sea, que no es desmantelarlo, reprimirlo y machacarlo al yo, no va por ahí. Eso es nuevamente caer en cosas antiguas. Porque eso ya no sería una obra divina ni espiritual ni nada de eso, sería caer en lo de siempre, y en realidad no es la obra de Dios, es la obra del diablo. Sigamos, pues, el camino de los auténticos sabios y dejemos de lado a los profanadores del templo, a los predicadores profesionales, a los fariseos exaltados, a los mercaderes de palabras, a los soberbios fanáticos, a los acumuladores de riquezas terrenales, a los conservadores privilegios. Dejémoslos de lado a todos, incluyendo los que llevamos dentro. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones.